Buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de enfermería de UABC, Unidad Valle de Las Palmas. Nosotros somos el grupo número 2 de nuestra clase de biología celular con la profesora Magdi, y hoy nosotros le vamos a hablar acerca del tema de membrana celular. Los integrantes del equipo somos nosotras, Ramos Ganish Litsi, Robles Castelo, Isela y Jacqueline, Jenny Reyes Espíndola, Sanabria Baltasar Daisy, Villegas Hernández Quelas. Ok, yo les voy a hablar acerca de los componentes de la membrana celular. Yo le voy a hablar acerca de sus 7 funciones. Yo voy a hablar sobre transportadores, que serían los pasivos y masa. Yo voy a hablarles acerca del transportador activo. Y yo les voy a hablar sobre la importancia de la célula. Bueno, empezamos con los componentes de la célula. Ok, la membrana celular, con los componentes de la membrana celular. La membrana celular son ensambles de lípidos y proteínas, los cuales se encuentran unidos en una hoja delgada de enlaces no covalentes. Ok, los lípidos de la membrana contienen una gran diversidad de lípidos, los cuales son anfipáticos. Anfipáticos quiere decir que unos son hidrofílicos, que son afines al agua, y otros son hidrofóbicos, que son repelentes del agua. Los cuales son, los principales tres son colesterol, esfingolípidos y fosfoglicéridos. Y las proteínas de la membrana, cada proteína de la membrana tiene una orientación y se dividen en 3, que son las proteínas integrales, que son los que están en la bicapa lipídica, las proteínas periféricas, que se encuentran completamente en la bicapa lipídica, esas están bien ensambladas, y las ancladas al lípido. Ok, los carbohidratos de la membrana también contiene carbohidratos que se unen con los lípidos y proteínas. Se dividen en glucolípidos y glucoproteínas. Sus características: es fluida porque permite el paso de moléculas, asimétrica porque cada uno de sus componentes están en diferentes lugares, y permeable selectiva porque permite pasar moléculas, pero selectivamente, ya sea de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Muy bien. Ahora mi tema, que sería las funciones de la membrana celular, las cuales son 7. Bueno, si ustedes buscan en el internet, en cualquier página, por lo general y por lo regular van a encontrar que son de 3 a 4 funciones, lo cual sí está bien, pero en sí esencialmente son 7, y sería mejor que uno las entienda así, y como que es más fácil comprenderlas, puesto que si te aprendes de 3 o 4 es como mucha información. Así que yo les voy a enseñar las 7 funciones de la membrana celular. El número 1 es que aísla lo interno con lo externo, puesto que la membrana es como una cobertura, como una envoltura alrededor de la célula. Entonces permite que lo que está adentro no se salga, ni tampoco que algo que no debería de estar adentro entre. También sirve como anclaje para el citoesqueleto, así que sirve para darle forma a la célula. Entonces, una forma en la cual podríamos visualizar la membrana celular haciendo esto sería, por ejemplo, cuando van a la tienda, al supermercado, y compran la carne. La carne por lo general viene como en un
como si fuera foamy por abajo y encima es como un plástico muy delgadito, lo cual protege la carne para que nada entre, tampoco se salga y le da pues la forma cuadradita que tiene. Entonces así podría ser que nosotros visualicemos la función número 1. Ok, número 2, permeabilidad selectiva. Bueno, ¿qué quiere decir permeabilidad selectiva? Esto quiere decir que la célula, en la membrana celular, decide esto sí entra y esto no. De igual forma también decide qué es lo que sale y qué es lo que no. Esto sirve para tener seguridad de que algo que no deba de entrar, pues no entre. Una forma de visualizar esto, un ejemplo podría ser como un guardia, ¿no? La membrana celular es como si fuera un guardia que dice, sí, tú pasas y no, tú no pasas. Transportación de solutos, la número 3. Esto quiere decir que tiene como si fuera pequeños espacios y por ahí entra lo que según la permeabilidad selectiva dice que sí y que no. Y los que entran más fáciles son los que son pequeños y los que son no polares. De igual forma sí pueden entrar los grandes y los que son polares, pero es un poco más difícil que entren. Así que los solutos que son pequeñitos y no polares son los que entran fácilmente. Ok, la número 4. Respuestas a señales externas. Bueno, la membrana celular contiene receptores, los cuales al recibir la señal transmiten el mensaje hacia el núcleo y entonces la célula puede cambiar su comportamiento de acuerdo a lo que el mensaje le pidió. Entonces, gracias a los receptores, entonces se puede hacer lo que el mensaje dice, es lo que la célula hace. Pero esto es gracias a los receptores que existen en la membrana celular. Número 4. Interacciones intercelulares. Número 5. Intercelulares. Bueno, esto es gracias como lo que yo ya había dicho antes, tienen pequeños espacios y por ahí es que entran los solutos o cualquier molécula que vaya a entrar. Un ejemplo de esto sería GAP. Este pequeño espacio, o este espacio más bien, permite que moléculas relativamente grandes entren. Entonces, es la número 5 de las funciones. La número 6, actividades bioquímicas. Bueno, contiene catalizadores, los cuales ayudan a que el mensaje sea más fácil para hacerse. Por ejemplo, se dice que son como si fueran un candadito, pues un candado y una llave. Y son específicos. No se pueden unir, el enzima no se puede unir a algo más que no tenga su forma. Por eso se dice que es como llave y candado. Una llave o cualquier otra llave no pueden usarla para abrir un cierto candado, puesto que es solamente para ese candado. Y entonces se une el enzima con otra molécula para que el mensaje pase más rápido y ya una vez lo que vaya a pasar por ahí, ya una vez ya se hace, se vuelven a soltar. Y la número 7 es la transducción de energía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la transducción de energía es que convierte una energía en otra. ¿Qué quiere decir esto? La energía que ocupa el ser humano sería ATP. Bueno, lo que hace aquí es que la energía de ATP la convierte en energía mecánica para poderse hacer en la contracción de un músculo en este caso. Entonces, primero la energía pasa de ser ATP a ser energía mecánica, a hacer la contracción que se necesita o lo que la célula necesita hacer, que se ocupa energía y que se convierta a otra. Entonces, esas son las 7. En el transporte de la membrana celular existen 3, que serían pasivo, activo y en masa. El pasivo es un transporte de sustancias del medio exterior al citoesqueleto. Y estos serían aquí, que serían los gradientes. El gradiente es la que hace que entre la molécula transportadora
al transportador, y esto sería de un solo molécula que sería uniporte, y no se necesita en el transporte pasivo no se necesita en sí algo para que sea transmitido, sino que es sin energía, no se ocupa energía. Y el transporte pasivo pueden ser en difusión pasiva, difusión facilitada y osmosis. Y la difusión facilitada se divide en proteínas y canales. La difusión simple, que sería entra la molécula entra la molécula al citoplasma, a la membrana celular, como por ejemplo el CO2, y aquí la difusión facilitada, que entra la molécula y se examina para poder saber si se puede transportar o se queda o se regresa al medio exterior. Y la difusión por canales, que pueden entrar varios moléculas o moléculas. El osmosis sería, por ejemplo, las moléculas del agua que son hipotónicas se transfieren a hipertónicas, que se forman en agua, que son transmitidas, y esto es a través de la membrana para que pueda ser soluble al agua. El transporte es una zona de alta concentración de solutos a otra de menor concentración de solutos. Por ejemplo, aquí sería difusión simple, que solo se transporta directamente las moléculas, y aquí son proteínas que son transportadas, pueden ser una o más en un mismo canal o transportador, y se pasan, que sería la medida por canal, y la medida por transportador se pasan y se examinan para que puedan transportarse a la membrana celular, y si se ocupa, se pasa, y si no, se regresa. Aquí es igual lo mismo, nada más que las moléculas son transportadas, igual las medidas de canal o las medidas por transportador, que serían, estos son 3 de transporte pasivo. Yo les voy a hablar acerca del transporte activo. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar moléculas de un lado a otro de la membrana. El transporte activo es el único que puede transportar moléculas en contra del gradiente de concentración. El transporte activo está limitado por el número de proteínas transportadoras presentes. Y hay dos categorías muy importantes de las transportadoras activas, que es la primaria y la secundaria. El transporte activo primario usa energía a nivel de la misma proteína de la membrana, produciendo un cambio conformacional que resulta del transporte de una molécula a través de la proteína. Y los ejemplos son las bombas iónicas, que es el potasio, y la bomba de hidrógeno. También está el contratransporte, que es en grupos de azúcares y aminoácidos. También está la de transporte activo secundario. El transporte activo secundario utiliza energía para establecer un gradiente a través de la membrana celular, y luego ese gradiente para transportar una molécula de interés contra su gradiente o concentración. Y los ejemplos principales para este tipo de transporte es el contratransporte de sodio con ácidos empieza con
es un gluco, pero no recuerdo bien el nombre. Y el otro es el contratransporte, que es de sodio con calcio, y ese es el antiporte. Masa en transporte. Son las células que pueden estar en un líquido o nutrientes, ya que es un proceso que se le llama endocitosis. El endocitosis se divide en 3 procesos: el fagocitos, el pinocitosis y el endocitosis medida por receptores. El endocitosis en sí es la entrada a la célula, que sería aquí, son entrada a la célula, que es la membrana plasmática, hacia adentro, que sería la capa de proteínas, y la que está recubierta por la vesícula recubierta. El exocitosis es la entrada de señal o las moléculas a la membrana plasmática, y que eso lleva al aparato de Golgi para examinarlo, y en sí se puede regresar. El transporte de macromoléculas, el endocitosis son los que entran, y el exocitosis son los que desecha la membrana si lo ocupa o no lo ocupa, y son los transportes de macromoléculas. Los mecanismos de transporte, como vimos, son los transportes de alta masa molecular y de baja masa molecular. La de alta masa molecular sería el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. Y el transporte de moléculas elevadas sería la endocitosis, el fagocitos y el pinocitosis, que son los 3 de endocitos, se dividen en 3. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la membrana celular. Una de sus principales importancias es la de identificación, ya que esto selecciona lo que necesita y lo que no lo rechaza. Un ejemplo de esto es como, por ejemplo, cuando entramos a la escuela, que todos hacemos examen, más los que están más altos entran y los que no, pues quedan afuera. Así es un ejemplo de esto de la membrana. Okay. Otro ejemplo y otra importancia es la que tiene una envoltura, la que nos permite separar y diferenciar cada una, ya que si no estuviera así, estarían juntas y se revolverían y no podrían identificarse cada una. Okay. Y aquí vemos más o menos un ejemplo de cómo se van separando. Otra importancia es que regula el paso de las células. Solo lo que necesitan es lo que entra. Y, pasa información de lo de adentro hacia afuera. Y otra importancia también es lo que son los movimientos y su fluidez, son los líquidos de la fluidez. Y recibe señales del exterior al interior y así simultáneamente. Y aquí está un ejemplo de cómo pasan las células, de la molécula, cómo pasa la molécula y cómo se distingue cada molécula, y la que no sirve la rechaza. Entonces, como ya aprendimos hoy acerca de la membrana celular, sabemos que es un tema un poquito difícil de aprender, puesto que tiene muchos conceptos en sí, que son, si uno no tiene si no había tomado clases antes, pues se nos hace un poquito difícil aprendernos los términos, a veces porque no se relacionan en sí con mucho de lo que hacen. Pero ya conforme uno va avanzando, entonces ya como que se nos va haciendo un poco más fácil. Ahora sí es importante que estudiemos un poquito más acerca de este tema, puesto que si solamente estudiamos una parte, entonces pues no vamos a poder entender todo lo demás. En este caso, por ejemplo, yo que les hablé de las 7 funciones de la membrana celular, si yo no sé las partes de la membrana celular, entonces si yo puedo aprenderme sí las funciones,
Pero si no sé sus partes, cuando yo digo capa lipídica o lo que sea, no, entonces uno no entiende y pues puede estar como, no, pues sí entiendo, pero pues no. Entonces hay que estudiar un poquito más y al así saber todas las partes, pues ya se va comprendiendo más. Sabemos que es un poco difícil porque para nosotros también es demasiada información para poderla procesar toda junta. Pero podemos hacer el esfuerzo nosotros de aprender un poquito más. Es difícil, pero como dice el dicho ese de que si uno pone su granito de arena, uno puede llegar. Entonces, gracias por su atención. Esperamos